días a todos, buenos días a todas, buenos días a cada uno de los que se han hecho presentes en esta charla tan interesante sobre desaprender. Y como vamos a hacer, hola, ¿cómo estás, Flor? Ha sido un éxito de taquilla, porque son, además de grandes sabios, pensadores que todos seguimos, cuyos libros y sus trabajos son bibliografía básica para todos los que estamos trabajando en estos temas, hemos tenido que desdoblar la charla. Y la introducción que yo pensaba hacer y el cierre que yo pensaba hacer, como no tienen mucho sentido, y la presentación que yo iba a hacer tampoco tiene mucho sentido porque ustedes los conocen perfectamente, voy a dejarlos directamente a Manuel y a Laura para que nos adentremos rápidamente en estas ideas que seguramente serán muy sustanciosas, muy profundas y muy valiosas en nuestro trabajo sobre desaprender. Estamos siempre con el rol de enseñar, pero hoy nos van a decir ellos cómo desaprender. Laura, Manuel, los dejo a ustedes para que sigamos. Bueno, muchas gracias. Yo estoy súper honrada de acompañar a Manuel. ¿Lo conocen a Manuel? Sí. No, nadie lo conoce, la que conocen es él. No, yo estoy súper honrada de obviamente acompañar a Manuel, director de... ¿Quién sabe? Educar 2050, o sea que están súper adelantados en todo lo que es empezar a pensar en el futuro de la educación. Así que yo estoy súper honrada y muy agradecida además de estar con todos ustedes y que hayan venido a acompañarnos. Así que sí, vamos a hablar de desaprender. Y qué difícil que es desaprender. Yo cuando hablo de desaprender siempre me gusta contar una historia, que seguro ya me han escuchado un montón de veces, pero me parece que explica bastante bien el concepto de desaprender, y es Mariana y la colita de cuadril en la cocina. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan? Me siguen en serio. Estaba Mariana. ¿Se acuerdan? Y sí, que esa no Y es yo la hago con otra cosa. Pero bueno, estaba Mariana en la cocina de su casa, y como cada vez que Mariana hace carne al horno, le corta los extremos a la carne antes de meterla al horno. El esposo la ve y dice: che, Mariana, ¿para qué le cortas los extremos a la carne antes de meterla al horno? Y Mariana lo piensa y dice: qué sé yo, no sé, qué sé yo, se hace así. Mi mamá me enseñó a hacerlo así, qué sé yo, no sé, mi amor, se hace así, le dice Mariana. Un día va la mamá de Mariana a la casa y aprovecha para preguntarle: che, ma, ¿para qué hay que cortar los extremos a la carne antes de meterla al horno? Y la madre lo piensa y dice: no sé, qué sé yo, tu abuela siempre lo hizo así, en mi casa siempre se hacía así, no sé, Marianita, se hace así. Entonces un día llama a la abuela y dicen: preguntale lo de la carne. Entonces le preguntan: che, abue, ¿para qué hay que cortarle los extremos a la carne antes de meterla al horno? Y la abuela lo piensa un segundo y dice: y yo la corto porque si no, no me entra en la asadera. Muchas de las cosas que hacemos las hacemos simplemente porque siempre se hicieron así. Y esa frase, las cosas siempre se hicieron así, es lo que nos mata en educación, ¿no? En donde, sí, ¿por qué hay que sentarse mirando para adelante? ¿Qué sé yo? Siempre se hizo así. Che, ¿por qué tocan el mismo examen a todos? ¿Qué sé yo? Siempre se hizo así. ¿Y por qué todos tienen que tener al mismo tiempo? ¿Y qué sé yo? Siempre se hizo así. Y la verdad es que cuando yo hablo con ustedes, a lo que los invito es a pensar siempre en el aula qué sirve y qué no sirve. Porque no se trata tampoco de implosionar todo. Se trata de empezar a ver qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve. Y aquellas cosas que no nos sirven, empezar a hacer cambios, porque si no perpetuamos cosas que no les sirven a los alumnos y obviamente no nos sirve a nosotros. Ahora, ¿es fácil cambiar hábitos? No. Si cambiar hábitos fuera fácil, Manu, no sé lo flaca que estaría yo. Claramente no es tan fácil cambiar hábitos. Y yo le quiero preguntar a Manu, en este tema de desaprender, ¿cómo es el tema de desaprender saliéndonos de las aulas y de la educación, ¿no? A nivel general, ¿qué es esto de desaprender? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Cómo es? Bueno, lo primero que quiero es hacer un testimonio de lo que acaba de ocurrir. Nosotros estamos desaprendiendo. La verdad es que la educación tradicional nos dice: no pueden entrar más alumnos, más estudiantes, y acabamos de hacerlo. Acabamos de romper un molde. Bueno, por supuesto que está Lady Gaga. Hablando de Lady Gaga, quiero romper otro molde. Lo voy a hacer entregándole un regalo porque hoy es su cumpleaños. ¿Es sabia o no? No sé. Relación entre edad y
Déjame terminar. Lo que le acabo de regalar son 2 libros que humildemente este personaje de segundo al lado de Lady Gaga acaba de leer, que se llaman justamente Negociar con la vida para desaprender en la vida, y es la pregunta general que nos hace Laura, y desaprender al negociar con la muerte. ¿Qué quiero decirles con esto? Que desaprender es poner patas para arriba todo lo que nos pasa en la vida. Desaprender lo vamos a ver en la educación, pero quiero que lo vean pensando en lo que han sido siglos de historia, donde nos cuestionamos la vida para vivir mejor. Lo que hablamos quizá en el concepto de felicidad. Nosotros nos educamos, nosotros nos instruimos para vivir mejor. Y educar es amar. Es amar a quien miramos a los ojos para instruir. Pero ese desaprender lo tenemos que hacer pensando en lo que han sido los grandes pensadores de la historia. Si nosotros nos vamos para atrás, Sócrates fue aquel primero que empezó a desaprender y a hablar con los jóvenes de lo que no sabían. Después lo siguió Platón y Aristóteles. Llegamos hasta Ortega, que en un momento nos dice: nosotros, ustedes, son ustedes y sus circunstancias. Y si no la salvan a ellas, no se salvan ustedes. ¿Qué quiere decir salvar? Desaprender, analizar. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué ustedes no están acá y nosotros del otro lado? Eso se llama el coraje de pensar. Ese desaprender general también nos lo llevó a decir en algún momento el señor de Kant, ¿no? Donde nos dijo: atrévanse a pensar, cuando empezó la Ilustración, cuando empezó esa etapa maravillosa donde se puso de todo las patas para arriba. Atrévanse a pensar, ¿por qué? Para superar nuestra infancia. Pensamos porque alguien pensó antes que nosotros. No, desaprender es justamente desarticular todo aquello que nos dieron y hacerlo con algo que ustedes tienen y que especialmente tienen ahora: pasión. Pasión por lo que hacen, pasión por lo que enseñan. Por supuesto que hay muchas preguntas que nos vamos a tener que hacer, y entre ellas, cómo llevamos esta pasión por el desaprender al aula y cómo llevamos esta pasión para desaprender aquello que nos aprendió. La dejo al aula con la primera pregunta. Pero ¿puedo tomar una palabra tuya? Dale. Me encantó una palabra de Manu, y es coraje. El coraje para cambiar, el coraje para transformar, ¿no? Porque el que acata no transforma. Entonces, cuando nosotros como docentes, en esto del cuentito de Mariana y las cosas siempre se hicieron así, seguimos obedeciendo y acatando, en el buen sentido lo digo, ¿no? Las cosas no cambian. Entonces, por ejemplo, bueno, recién decía Manu, bueno, pensemos diferente, se quedó mucha gente afuera, ¿qué hacemos? Y las dos opciones son o que entren, o buscamos otro lugar, o la repetimos. Pero cuando vos te quedás con eso de, bueno, hay que hacerlo así, porque siempre se hizo así, no avanzamos. Y en la educación me parece que esto es muy importante, que ustedes puedan empoderarse. Y para empoderarse uno tiene que saber, porque no es ser caprichoso, es tener el coraje, tener la valentía de poder generar los cambios que queremos. Y ve la directora: ¿por qué están sentados en el piso? Ay, porque hay papers que dicen que cuando vos estás en el piso, es más, si te sacás los zapatos mejor, te relacionás más con el otro y estás más relajado. Venís a sacarte los zapatos, querés sentarte, pero uno para eso tiene que saber, tiene que estar empoderado, tiene que leer, tiene que seguir aprendiendo siempre. Me parece que el maestro tiene que ser un aprendiz toda la vida, ¿no? Porque nosotros no podemos ir al aula y decirles a los alumnos qué importante que es aprender, y después que vengan de la escuela con una capacitación, decir: ¿y qué? ¿Me pagan por ir a la capacitación? Es fuera de obra, ¿no? Entonces, esto de ser coherente, ¿no? Con la pasión, con las ganas de enseñar y con entender básicamente por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? A mí me gusta siempre pensar por qué hago lo que hago. Y si a mí me encanta estar hoy es mi cumpleaños, podría estar en mi casa festejando, y no, estoy acá haciendo lo que más me gusta, que es hablar con ustedes. Tiene que ver con la pasión. Y la pasión es lo que nos va a mover, lo que nos va a ayudar, y lo que nos va a ayudar también a ser valientes y a tener el coraje para cambiar lo que hay que cambiar. Hoy ya no alcanza conseguir haciendo las cosas como se hacían siempre. Hoy tenemos que aprender, y para aprender vamos a tener que desaprender y vamos a tener que reaprender. ¿Para qué? Para estar en un lugar que es complicado y que es incómodo. ¿Por qué es incómodo? Porque la ciencia ya nos dice que, por ejemplo, las calificaciones aniquilan la creatividad. ¿Quién se va a poner muy creativo en la prueba si después me penalizan? ¿Quién se va a poner creativo si después me bajan puntos o no? Entonces ya sabemos que la
las calificaciones no están necesariamente alineadas con lo que es la creatividad o el pensamiento divergente. Y sin embargo, si vos decís soy un padre que vas a sacar las calificaciones, ¿qué te dice? No, ¿cómo? Y entonces, ¿cómo sé si aprobó o no aprobó, si sabe o no sabe? Entonces es, ¿no?, un momento incómodo en donde nosotros tenemos que tener la integridad para defender lo que nosotros creemos que es importante. Y hablando de pensamiento divergente, ya sabemos que todo lo que se puede automatizar, se va a automatizar. Estuve el mes pasado en Estados Unidos dictando unas capacitaciones y en un día libre me fui al shopping. Y cuando estaba en el shopping, había, viste, cuando hay estas islas en el medio, y había una especie de isla que habían valijas. Entonces estaban agarradas con un gancho estas valijas. ¿Viste las máquinas expendedoras que vos te compras la coca, la fanta, la papa frita y pones A25 y te cae eso? Bueno, acá lo mismo. Vos ponías tu tarjeta de crédito, ponías cuál querías. Si era grande salía tanto, mediana tanto y chiquita tanto, elegías la A5. Ponías tu tarjeta, se abría el brazo y salía la valija. No vendedores. En Japón, en muchos hoteles, las recepcionistas son robots. ¿Es mejor el ser humano? Seguramente sí, pero el robot no es tan malo. Te pregunta, ¿no?, tu pasaporte, dice a qué hora se desayuna, dónde se desayuna y te da tu llave. En el último hotel que estuve, donde estuve, no, el fin de semana pasado, ya no me dieron ni llave de la habitación. Con el celular desbloqueas la puerta de tu habitación. Estoy tan mal que no sé ni dónde estuve hace 2 días. Bueno, Panamá fue la semana pasada. Bueno, no importa. Pero súper moderno el hotel. Estuve en un restaurante y la comida me trajo un robot en Estados Unidos. ¿Qué más les puedo contar? En Singapur tenés hambre, vas a una máquina expendedora y sale la pizza, que te la amasa y le pone el topping ahí en el segundo, ¿sí? Pues sí, me gusta más en la pizzería. Es una pizzería cerca, tiene que estar abierta, tenés que encontrar mesa, tenés que tener tiempo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que todo lo que se puede automatizar, se va a automatizar. ¿Y el mundo qué nos va a pedir? Gente que pueda pensar de manera crítica. Manu está trabajando mucho en este tema del pensamiento crítico, pensar de manera creativa. Ahora, ¿cómo hago yo para que mis alumnos piensen de manera creativa cuando todo el tiempo les pido que hagan lo mismo al mismo tiempo y de la misma manera? Entonces, esta cosa, ¿no?, que pareciera que no va, porque por un lado el mundo va por acá y la educación sigue siendo por acá. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que empiecen a unirse? Y ahí están ustedes, con el coraje y el valor de empezar a pensar qué necesita un alumno hoy, qué tengo que desaprender para poder darle a mis alumnos la mejor educación posible. Pero bueno, no es para todos. Tengo ahí o me das pie, ¿no? Yo se lo anticipé antes. Es malísimo, ¿no? Es malísimo. ¿Cómo hacer para desaprender lo que no hemos aprendido? Y ahí quiero hablar de Argentina y quiero compartir esta lucha que venimos haciendo desde el 2050, hace 17 años, por mejorar la educación de nuestro país. ¿Por qué? Porque esta es la mejor manera de combatir la pobreza. Nosotros empezamos así, trabajando en el norte argentino, con aquel famoso problema que teníamos, que persiste, que era la desnutrición. Fuimos al norte y nos dimos cuenta que los alumnos no iban a la escuela, o estaban descalzos. Y cuando empezamos a ir y empezamos a seducirlos, les decíamos, vengan porque vamos a jugar a la pelota. Y algún chiquito preguntó, ¿qué es una pelota? Entonces, esto nos llevó a esta pasión por mejorar la educación como arma para combatir la pobreza. Y me pregunto, aquellos que no han aprendido, ¿cómo van a entender este concepto de desaprender? ¿Se puede? Y si se puede, ¿cómo? Este es un país que hace más de 3 décadas que tiene la mitad de los chicos de 15 años que no comprenden lo que leen. Hoy sale una estadística de los resultados de matemáticas, 1 de cada 4 fue la segunda regla de 3. Las pruebas a aprender, las pruebas nuestras, ya no las pruebas internacionales, nos dicen que los alumnos de 5º año, aquellos que llegan, el 82% no puede resolver un ejercicio de matemáticas. 43% de los que están en 5º año, pueden hacer pruebas a aprender 2022, no comprenden lo que leen. 5º año de secundaria. Bueno, de hecho las universidades, los primeros años, en muchas universidades, tienen que hacer toda una especie de discurso de nivelación, porque no hay manera que puedan adecuarse a las exigencias A mí me universitarias. toca, yo lo veo, yo estoy en la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Facultad de Derecho, pero materias ya al final. Encontrar que no se puede expresar.
Entonces la pregunta es, y hagámonosla y cuestionemos, no, así como nos cuestionamos la vida, ahora cuestionemos la educación. ¿Cómo es posible desaprender lo que no se ha aprendido? Yo creo que ahí hay algunos caminos. Primero, ir a lo básico, aprender lo básico. Pero aprender lo básico no solamente es el plan de alfabetización para aprender a leer y escribir. Que lo digo con dolor, porque ustedes vieron que esto está hoy en boga. Es lo que decía Sarmiento en el 1890. Entonces seamos realistas, tomemos conciencia, démonos cuenta, no naturalicemos esto de que no hemos aprendido. La mayoría de los estudiantes argentinos no aprenden. Entonces, hay algo que tenemos que hacer y reclamar urgente, como abrir el aula para que entren los demás. Tenemos que hacer una revolución educativa, pero en serio, integral, que no nos lleve a dos brechas, a que unos piensan ideológicamente de un lado. No, es la Argentina. La educación tiene que tener conocimiento disciplinar, nada más. Ahora, para ese desaprendizaje no es solo enseñar lo básico, sino qué nos pasó, las formas, los métodos, cuestionarlos, ahí sí desaprender. ¿Qué nos pasó? Que Argentina era un país líder en Sudamérica y hoy está noveno en Latinoamérica con sus aprendizajes. ¿Y no crees que hay algo que tiene que ver también con la zona de confort? ¿Qué significa la zona de confort? Ponele, si a mí no me pagan lo que valgo, si los chicos no quieren aprender, si las familias me presionan, si tengo que aprobarlos aunque no sepan, uno, ¿no? Es como y la que... hipocresía, me declaran esencial la educación, pero es que esencial que sea en el salario docente también. ¿No? Eso es algo que veníamos hablando de Tomás, el tema de, a mí me encanta que la educación sea un servicio esencial. De hecho, yo lo vengo planteando hace cuántos años. Les voy a contar un secreto. No voy a decir cuándo, no voy a decir con quién. Hace muchos años atrás, no te voy a decir en qué año, pero estuve hablando con alguien en el Ministerio de Educación. Y yo con el tema de los paros, yo le planteaba, digo, ¿por qué no ponen, ¿no?, la educación como un bien esencial, como la medicina, como la policía? Y lo que me contestaron fue, ¿y quién quiere cargar con el costo político? Entonces, muchas veces lo que pasa es que uno sabe por dónde tiene que ir, pero son tantos los intereses que se va por el otro lado. Y es donde yo creo que necesitamos que estén ustedes en el aula para tomar decisiones. Y cuando te digan que está muy bien que los chicos puedan aprender en tercero, cuarto, quinto grado, no está nada bien, porque esto es un dominó, que después no pueden entender nada, no pueden leer, no pueden avanzar, se sienten mal, empiezan, ¿no?, a bajar su autoestima, su autoconfianza. Entonces, yo creo que el desaprender también tiene que ver con esto, con ser un poquito desobedientes a veces. Y repito, no es desobediente, ni caprichoso, ni rebelde porque sí, sino de empezar a tomar las mejores decisiones, entendiendo que somos profesionales y que estamos capacitados para tomar esas decisiones. ¿Qué necesitan mis alumnos hoy? ¿Qué necesito yo para que en el aula se pueda aprender? Y ahí me parece que lo que tenemos que cambiar son nuestras cabezas. Y nuestras cabezas implica que también van a tener que cambiar las cabezas de las familias. Entonces no podemos dejar a la familia afuera. Hay que trabajar con talleres para padres, escuelas para que los padres entiendan qué es lo que estamos buscando. Y por supuesto con directivos. ¿Quiénes son directivos de acá? Con directivos que tengan, ¿no?, una gran inspiración, ahí están los directivos, una gran inspiración y una gran vocación. Me gusta mucho hablar del liderazgo de servicio. El liderazgo de servicio tiene que ver con entender que lo que nosotros hacemos tiene que trascender nuestros propios intereses, tenemos que acompañar. Si vos querés brillar como directivo, tenés que ayudar a tus docentes a brillar, ¿no? Y eso significa darles esta autonomía, darles esta oportunidad, hasta de cometer errores, porque los errores aprendemos. Está muy bien cometer errores, lo que no está muy bien es no aprender de los errores. Claro. Pero yo creo que en esto que decía de la comunidad, de la familia, lo tenemos que tomar como otro gran desafío por la situación de emergencia de aprendizaje que vivimos. Si la situación de emergencia de aprendizaje nos lleva a que cada localidad tenga un problema, ese problema con qué está vinculado, con el aula, con la escuela. Argentina tiene 63.000 escuelas en el país. ¿Cómo es posible que no sepamos lo que pasa en las 63.000 escuelas cuando nuestra tarjeta de crédito nos llama al minuto que dejamos de pagar, los impuestos nos vienen y nos dicen nos vamos a embargar, y no sabemos lo que pasa con nuestros estudiantes, con las escuelas? 63.000 no son millones. Está bien, después hablemos, son 13 millones de alumnos, 4.500.000 en la secundaria. Sepamos lo que está sucediendo. Y para ese saber, yo creo que tenemos que trabajar cerca de la comunidad. Hay que hacer ese trabajo entre escuelas que tienen know-how, que tienen conocimiento, que tienen más recursos, y las que no lo tienen. 60% de pobreza entre los chicos que están en edad escolar. Nos duele, lo naturalizamos,
Yo vivo en Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántos de acá viven en Ciudad de Buenos Aires? Casi nadie. Testimonio de ayer, caminando 30 cuadras hasta el pleno centro. ¿Cuántas personas de calle viven? ¿Cómo hemos naturalizado que caminamos y vemos a la gente con este frío durmiendo a nuestro lado? ¿Cómo hemos naturalizado que los chicos no aprenden? Eso es lo que nos lleva a desaprender. Pero ¿cómo podemos no entender que el único camino es la educación? Exacto. Porque un chico pobre con educación pega un volantazo. Un chico pobre sin educación se queda pobre toda la vida. Entonces, ¿cómo no podemos poner el foco en la educación? ¿Pero y qué es entender qué es lo educación? que nos va a cambiar la vida? ¿Qué es educación? Porque si a mí me dicen educación, tenemos que empezar a hablar de qué es aprendizaje. Y aprendizaje no es solamente lo que le transmite un profesor con conocimiento, sino el criterio necesario para poder aplicarlos. Ahí empieza el criterio, ahí empieza la capacidad de pensamiento crítico y empieza lo que estamos hablando, desaprender. Ahora, nos van a decir, usen la tecnología. Después nos dicen, prohíban los celulares en el aula. Entonces, seamos nosotros, ustedes, los que están ahí tocando el problema. Es igual, es un quilombex, te digo, ¿eh? Sí. No suena muy académico esto, pero... Vengo de Singapur, hace 20 días estuve en Singapur, 30. Singapur, número 1 de PISA. Cuando me habló de los celulares, me habló, el desafío es gestionar el uso del celular, no prohibirlo. Y evidentemente es difícil, yo soy profesor en la universidad. Pero para que me pongo en el abogado del diablo. Claro. ¿Cómo cornos lo haces en Argentina? Porque no estamos en Francia, en Noruega ni en Singapur, estamos en Argentina, ¿no? Y el nivel de adicción que te genera el celular. Yo tengo que confesar algo. Cuando hoy Rosalinda decía, ¿no? ¿La escucharon, Rosalinda? Rosalinda decía, ¿no? El tema de tecnología sí, tecnología no, y decía que ya está generando muchísimo nivel de ansiedad. Yo tengo un tema, y que yo no puedo dejar de escribir. Pero no es, ay, qué bien, mirá cómo escribe. Esa adicción, o sea, necesito estar en la máquina escribiendo y por eso saco todo el libro por año. Dices, ay, qué bueno. No sé si es tan bueno. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la sobreestimulación tecnológica no genera trastornos cognitivos únicamente en los chicos, que no se pueden concentrar, que nada los asombra, que todo los aburre, ¿no? Hoy vamos a ver una película, ¡ay, qué bueno! En 3D, no en 2D, ¡oh! Ya no les importa nada. A nosotros los adultos nos pasan. Yo que no puedo salir de la computadora y estoy escribiendo todo el día. Vos que estás viendo un TikTok o en Instagram y si a los 2 segundos no escuchaste lo que querías escuchar, ¿qué haces? Empezás a parar, a pasar, ¿sí o no? Estaba el otro día en el avión, más aburrido que el avión no existe, y encontré una columna divina de educación, empecé a leerla. Llegué a la mitad, no pude seguir. Yo decía, seguí, vos podés. No pude, me aburrí, no pude seguir. Bueno, pero ¿no les pasa a ustedes esto? Que no pueden concentrarse. pero pongamos un ejemplo. Todos acá tienen celular, algunos los están usando para grabar, filmar, etc. Pero no para distraerse lo que es esta charla y esta señora genera. Eso que significa que la pasión también hay que ponerla en la gestión de la tecnología. También hay que hacerlo. Al final se ha convertido casi en un órgano más de nuestro cuerpo. Salimos del taxi y no tenemos el celular y decimos, ¿qué pasó? Desesperado, me perdí un brazo. Bueno, pero eso lo viven los chicos, lo viven los alumnos, lo viven los estudiantes. Entonces tenemos que saber gestionarlo. El saber gestionarlo va a ser crear el interés suficiente como para que el celular sirva para escuchar o sirva para estar. Yo, con mis alumnos de la UBA, que están con el celular, yo les digo, mire, yo no tengo ningún problema, ustedes son unos genios, ustedes hacen 2 o 3 cosas a la vez. Pero yo les voy a preguntar si me escuchan. Entonces les pregunto y digo, perdón, profe, no lo seguí. Y entonces allí vamos generando este interés. Ahora, es difícil generar este Para que te tiro para el otro lado, yo sigo como abogada del diablo, ¿no? Divino, estamos desaprendiendo una clase interesante, una clase que no quiero el celular porque no le quiero perder nada. Después vienen 5 que son embolados. ¿Y qué le pasa al cerebro? Entonces volvés al hábito de volver a sacar el celular. Entonces, cuando yo hablo del tema de la educación, es primero y principal, docentes que tengan ganas de estar en el aula. Si vos no es un docente que... ni hablar. Porque todos nos hablan, la educación es el camino, la educación es... Y al final cuando tienen que definir los salarios, ¿qué pasa con esa prioridad de la educación? Infraestructura, recursos, bienestar, hacemos un mimo. Yo estoy estresada, necesito... Yo escribí hace
un año de haber sido, una columna re linda en Infobae, nadie me dio pelota, pero está buenísima. Y era, se escribió con una ilusión, porque era introducir la figura del coordinador de bienestar en las instituciones educativas. ¿Viste? Entonces lo escribí con una ilusión, inspirada en muchas cosas que pasan en empresas en otros países, donde vos ya tenés, además de la persona de recursos humanos, un coordinador de bienestar. ¿Por qué? Porque te das cuenta que una persona que está mal, que está deprimida, que está ansiosa, que está angustiada, no puede dar lo mejor que tiene para dar. Y vas a pensar, guau, no tengo para pagar un vice, debía pagar un coordinador de bienestar, pero en realidad no es un lujo, es una necesidad. Porque si el docente está tironeado por todos lados, no cobra bien, no tiene una buena infraestructura, hace frío, vos podés trabajar en un aula con frío, no podés pensar si tenés frío. Si hace mucho calor podés dar clase, no podés pensar si hace mucho calor. Si tenés hambre, si no estás bien dormido, si no te llevas bien con los colegas. Entonces, hablar de educación es enorme, ¿no? Y hablamos recién con Manu este tema de las políticas. Y yo decía, ¿sabés por qué yo no estoy en un ministerio? Porque a mí me aburre de arriba para abajo, porque no llega, vos podés tener 50 millones de ideas, pero no llegás al aula. A mí me gusta de abajo para arriba, con ustedes. Ahí es donde vos empezás a ver los cambios, cada uno en su quintita. Pero por eso de vuelta, empoderados, aprendiendo todo el tiempo, desaprendiendo, y poder entender cuántas almas tocaste la semana pasada. ¿Cuántas almas tocaste el mes pasado? Todo el año pasado. Tal vez no salvaste a todos, pero si salvaste a algunos, ¿no? ¿Quién de ustedes, no sé, es hoy docente porque algún docente te inspiró? Y si vos sos ese docente para tus alumnos, entonces, bueno, este tema de romper, ¿no?, con lo que se supone tenemos que hacer y empezar a pensar qué es lo que tengo que hacer, es lo que va a ayudarnos a empezar a desaprender. También pensar mucho en los estudiantes, en los alumnos, ¿no? Focalizar en ellos, centralizar todo lo que hacemos en ellos. Hay una digamos, práctica que seguramente la conocen, que es tutorías entre pares, que lleva a los alumnos a convertirse en líderes de un tema y empezar ellos a ser los profesores, inclusive dentro de la institución. Es decir, el alumno de quinto grado puede ir a hablar con el segundo, o el de séptimo, o el de primer año, y esa vinculación de tutorías entre pares los conmueve, eso los mueve. Y además hace, esto lo viene de Chile, pero ya lo hace Argentina, especialmente empezó en México, en las escuelas de nivel socioeconómico más bajo, donde también se puede, porque tenemos a veces la tica, no, acá no se puede, sí se puede. ¿Y qué hicieron? Hicieron un festival de aprendizajes, donde esos chicos le contaban lo que estaban haciendo a sus padres y a toda la comunidad. Y hablaban desde el universo hasta triángulos. Y hablaban de poesía, y ellos empezaban a tutelar a alumnos más grandes. Son ideas como para llevar esta pasión que dijimos antes al estudiante, a focalizar en el estudiante. Y te complemento, ¿por qué no exámenes colaborativos? Donde 15 días antes, ¿no?, del examen ya los pones de a dos. Pero ese no quiere, bueno, que lo haga solo hasta que se dé cuenta lo bueno que es. Pero el que sí quiere de a dos. Y estudian 15 días juntos y se preparan para el examen. Y ese día rinden los dos y entregan un solo examen. No, te acordaste que dijiste eso, ay, cierto, y te acordás lo otro que habíamos visto y el video, y lo rinden entre los dos. ¿Y cómo sé yo si estudiaron los dos? Una pregunta a cada uno para ver si los dos realmente estudiaron. Pero cuando uno enseña, aprenden dos. Y además trabajas lo social. Y si el aprendizaje no lo socializás, no hay aprendizaje. Sin embargo, ¿con qué seguimos? Callados, levanten la mano para hablar, todos mirando para adelante. Vos no hables que no es tu turno. ¿Sí? Y hay algo que ya sabemos que son las neurociencias, que tiene que ver con entender cómo funciona el aprendizaje. Hoy sabemos que cuanto más hablen y más lo socialicen, más lo aprenden. Cuanto más se mueven, más aprenden, porque el movimiento activa funciones cognitivas. Entonces, en vez de, uy, vamos que faltan 5 minutos, vamos anote, nada, si no te entiende nadie. A vos te sirve, pero a ellos no. Hacemos una actividad de 2 minutos. Un acorio, un piedra, papel y tijera, un guerra de pulgares, un baile de estatua, lo que quieras, 2 minutos. Te cambió la audiencia. ¿Quién hizo talleres conmigo presenciales? Te cambió la audiencia, ¿no? Bailaste 3 minutos y ya sos otra persona, ¿o no? Pero eso tiene que ver con la educación emocional, que seguramente también es un tema que está muy de moda, ¿no? Y poder educar desde la emoción, porque de la emoción se aprende, y aprender con H, es decir, tomarlo, hacerlo. Y creo que ahí es otra de las cosas que vamos a tener que poner cada vez más en juego, porque con emociones podemos llegar a establecer una especie de escalera, empezar a subir pasos
de aquello que los alumnos empiezan a compartir. Cuando hay emoción, lo comparten. Ahora, yo creo que nosotros estamos hablando de desaprender muy en general. Me gustaría escucharlos a ustedes alguna pregunta particular, porque creo que tenemos un enorme campo dentro de lo que es desaprendizaje. Por ahí tienen alguna consulta que nos abre a nosotros a poder compartir algo más interesante. Vos tendrás que completar algo ahí y vas vos, perdón, tu nombre. Mercedes es el número 1. Cuando Manu habla de la emoción, no hay cosa más increíblemente interesante que esto. La emoción es el pegamento de la memoria. Tercero A tiene que estudiar animales de visiones. Entonces, para mañana estudien la lista que les tomo prueba, la lista del cuaderno. En tercero B se lo lleva a una pequeña montaña. ¿Y qué hacen? Ponen una especie de cartulina blanca con un polvo arriba y se vuelven a su casa. Al día siguiente vuelven a la excursión y con un mapita de pisaditas, de huellas, empiezan a ver qué huellas aparecen en ese polvo. Y aprenden los chicos qué animales habitan en esa zona. ¿Quién se acuerda más? ¿Tercero A o tercero B? Olvídate, estamos todos acostumbrados a hacer, quedan quietitas con el libro y calladitos, que seguimos trabajando con sistemas que ya sabemos que no existen. Entonces la pregunta es, ¿será tal vez que estamos educando, que estamos enseñando en función de lo que se sabía de educación en el pasado y no de lo que se sabe de educación? No me alcanza con saberlo. El conocimiento no es poder, el conocimiento aplicado es poder. ¿De qué nos sirve estar acá hoy si mañana volvemos a hacer lo mismo en el aula? De ahí de vuelta lo que decía Manu, el coraje de animarse. Animarse. Vamos. Bueno, dos cosas. Recomiendo una película de Adrián Suárez que se llama No puedo vivir sin ti. El celular, la El adicción. celular. Es para ver en familia y no hay mucho más para decir. Y en sí, como mamá, como alumna, como profesional, yo hay una parte que no entendí y sigo sin entender es por qué sigue habiendo modelos de docentes jóvenes, porque ellos justifican que somos de otra edad, que venimos de un modelo, que tienen tan mal manejo del aula. Y hablo de mi hijo y de muchos hijos y no tiene nada que ver con el nivel socioeconómico del colegio. ¿Por qué siguen eligiendo y las jóvenes que vuelven a elegir hace poco, que ya saben que van a ganar poco, todo lo que no sabíamos hace millones de años de los docentes, por qué les cuesta tanto cambiar a un modelo más disruptivo, diferente? Esto de decir que está clarísimo, no te va a matar la idea. Bajo soy yo. Yo me muero por contestarle, me muero por contestarle. Me muero por contestarle. No logro entender y cuando voy al colegio a hablar, sigo sin entender que me conteste el director, los docentes. Vamos a ver, primero y principal. Cuando hablamos de los centros de formación docente, los profesorados, a mí me encantaría pensar que en los centros de formación docente hay docentes de excelencia que están enseñando de acuerdo a todo lo último que se sabe en pedagogía. Pero no siempre es así. Me pasa a ver en algunos centros de formación docente que el mismo profesor, lo digo con todo respeto, que es un embole en el aula, aburrido, es el mismo que está dando metodología. Y vos decís, hay algo que acá no funciona. Por el otro lado, pareciera que está esta cosa, ¿no? Que bueno, si es joven va a venir con ideas, pero no necesariamente la persona joven viene con ideas o con ganas. Es más, esta generación es muy diferente a la generación de los que tenemos 50 y pico, no voy a decir estreno, no voy a estrenar ni loca como a los que tenemos 50 y pico. En el sentido de que el objetivo de vida de ellos es diferente al nuestro. Entonces, a mí se me hubiera ocurrido en la vida dejar un curso a mitad de año por el apego que vos generás con ese curso. Ahora te dicen, mira, me ofrecieron 50 centavos más la hora, así que me voy. O te mandan un WhatsApp, hoy no voy a ir a trabajar porque a la noche voy a ver el recital de Shakira. Y te mandan, viste, un mensajito. En mi época no había WhatsApp, pero digamos que es otro el compromiso. Pero al mismo tiempo también es muy difícil ser docente hoy, como dice Manu, con los sueldos, problemas de infraestructura, de recursos y además del contagio. El que tenés algo que dice, no, ¿para qué vas a hacer eso? Lo dejás mal parados a todos, o no lo hagas, y después no te reconocen nunca nada. Y hay algo que se llama la renuncia silenciosa. ¿Y qué es la renuncia silenciosa? Es el de la persona que va a trabajar con el cuerpo, pero no con el alma. Es una renuncia. Ojalá fuera real y se vayan, pero ni siquiera se van, se quedan, ¿no? Con todo lo que se implica, ¿no? Como hoy te decía. ¿Y cuánto nos pagan por la capacitación? Y la reunión es obligatoria, pero hay que ir, no se puede hacer por Zoom. Entonces, dejar el alma
sacarle el alma al trabajo, también le manda un mensaje muy poderoso a los chicos. No nos olvidemos que de alguna manera somos influencers de nuestros hijos, de nuestros estudiantes. Entonces la realidad es que si me preguntas a mí, tenemos que poner mucha polenta en lo que es el centro de formación docente y hacerlo mucho más exigente, porque hoy tenés docentes que cometen errores, ¿no?, durante el aula, que no saben cometer errores. El problema es que ni siquiera pareciera como no importarles lo que significa eso. Entonces, bueno, creo que tiene que ver con centro de formación docente, creo que tiene que ver con mejores condiciones laborales, tiene que ver con algo, y termino con esto, así que podría seguir una sola cosita nada más, con el tema del respeto que perdió el docente en el aula, esa autoridad que tenía antes que ya no la tiene más. Entonces, si yo voy al aula y tengo que aprobar a todos aunque no hayan aprendido, viene el padre y, viste, me encara porque no le puse la nota que yo ya entendí el mensaje acá, y tiene que acercarse, decirles, sí, ya entendí perfectamente lo que tengo que dejar de hacer, y se tiene que acercar. Pero cuando yo iba al colegio y mi mamá tenía que hablar con un docente, yo no lo vi toda la noche. Hoy sí tiene que haber un docente con el padre, que lo duerme es el docente. O sea, no sé si es un poquito de contexta, Mario te va a contar un poco más, pero creo que tiene que ver con dónde está para el docente, con las condiciones, con el compromiso, con la pasión, con la vocación. Yo creo que con la vocación no se come, lo estoy diciendo sí. Y además el tema de la formación docente, que para mí tienen que darte todas las herramientas y recursos para que quieras salir al mundo a comértelo, con ganas. Entonces falta, me parece eso, ¿no? La pasión. Y la cantidad de alumnos que tenemos. También. La cantidad de matrículas que muchas veces es imposible tener una demanda de profesor. Ese es el problema, no es la cantidad. Yo no sé si es la cantidad. Para mí es que hoy tenés un montón de chicos típicos, ¿no? Y tenés un montón de chicos con neurodiversidades y alguien que está solito para atajar los penales. Y si encima no tenés la capacitación, y bueno, no le enseñé a ni un grupo ni al otro. Entonces, y terminás agotada y estresada. Están saliendo temas, pero están saliendo temas que hacen a la verdadera crisis que tenemos. Una la formación docente, otra la cantidad de alumnos que tenemos, otra la infraestructura de las aulas, con lo cual esto nos lleva de vuelta a un punto inicial. La verdadera revolución educativa es cuando la sociedad lo reclama, lo grita a cuatro vientos. Y la verdad que nosotros no lo gritamos, nosotros lo estamos haciendo en educadores. Cuenta una campaña todos los años electorales. ¿Sabés cuándo gritan? Yo voto Cuando hay educación. paro. Bueno, pero espera, vamos a ese tema Pero también. gritan por la educación. Pero cuando, nada más que para terminar, cuando nosotros ponemos esta campaña, Yo Voto Educación, le queremos poner a la gente en su cabeza que no solamente la economía, no solamente la seguridad, sino también la educación. ¿Por qué? Porque la educación es el sinónimo del futuro de nuestro país. Si nosotros no colocamos a la educación en el lugar que dice la ley como prioridad nacional, no vamos a cambiar. Entonces, los problemas de docente, formación docente, de cantidad de alumnos, tienen que ver con ese silencio, ese distraído que es el político, que solamente se saca una foto para inaugurar una escuela. Lo que necesitamos es una revolución de nuestra sociedad que reclame la educación como prioridad y que eso signifique mejores condiciones para los alumnos, mejores condiciones para los docentes. Por supuesto que se les va a exigir más. El interés es la medida de la acción. Cuando ese docente que llega a sumar un número y no hacer este cambio que dice Laura con alma y con pasión, tenemos los problemas que tenemos. Entonces, para hacer todo ese cambio, también tenemos que desaprender lo mal que hemos hecho. Yo creo que si se resucitaría Sarmiento, el pobre Sarmiento, tendríamos que hacer cambio también en la mentalidad de los padres. Sin duda, hablemos de los padres. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene la responsabilidad de la educación inicial? Son los padres. Y evidentemente, si los padres creen que tercerizan la educación depositando a su niño en una escuela durante 14 años de educación obligatoria, se equivocó, tercerizó su conciencia. Yo debo ser la oveja negra de Para que acá tenemos el número 2, tenés el 13, la estamos numerando. Tomo este punto que es muy clave en lo que estás trayendo, pero bueno, yo me había quedado un poquito en reafirmar una experiencia que vos traías, Laura, que ustedes traían. Yo estoy aprendiendo de mi hija que estudia arquitectura y todos sus trabajos son en grupo. Todos trabajan y colaboran. No solamente el grupo pequeño, sino la tecnología, el teléfono, hace que compartan con otros grupos. ¿Cómo lo estás haciendo vos? ¿Cómo lo estás haciendo vos? Ahí usan el teléfono, hacen una videollamada. Cuando lo exponen adelante de todos,
ahí déjame que te rescate algo. Es que ese también es el verdadero objetivo de la evaluación. No es entregué la maqueta, listo, zafé y me la hizo mi papá. Es por qué hice esta maqueta, con qué materiales, dónde se me complicó, cuál era el objetivo, cómo seguí adelante a pesar de las dificultades. Y ahí tenés el pensamiento crítico, ¿no? Entonces es ese cambiar. Ahí ¿sabes qué me mata a mí en el colegio? No sé por qué profundamente me mata oratoria. La célula no, y parece que el chico se quiere sacar el tema encima, la maestra escucha con una oreja, con la otra no, los chicos no, a nadie le importa nada, y estamos perdiendo una oportunidad impresionante de enseñarles a los chicos el poder de la palabra, de la comunicación, de expresarse, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo no trabajar en todas las materias lo que es oratoria? ¿Cómo vos te vas a expresar? Entonces, bueno, cuando hablamos de desaprender es esto, ¿no? Dejemos de naturalizar lo que decía Manu, cosas que, bueno, es normal que se porten así, es normal que no les importe. Y son adolescentes, ¿qué querés? ¿Qué estamos haciendo nosotros para parar la pelota y empezar a cambiar la realidad? Porque si no somos nosotros, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Me quedo con el aprendizaje colaborativo a través del celular. Vos dijiste que tenías una pregunta haciendo Sí, no, yo celebro que haya salido el tema de la familia y en eso iba con que puedo ser la oveja negra de este auditorio porque no soy ni docente ni directivo. Sí, acá hay un lugar sagrado. La gente que se quedó afuera. No lugares. Tengo una asociación civil que se llama Familias por la Educación Córdoba. Entonces, en ese sentido, me parece que es bueno invitarnos a todos a esta apertura de las escuelas para volver a tener ese vínculo de familia-escuela, porque es cierto que nosotros, la docente no te enseña y del otro lado no trae el respeto de tu casa. Entonces, esa echada de culpa constante que nos estamos haciendo no colabora con nadie. Entonces, más allá de todo el déficit, vos hablabas todo lo que tiene que ver a nivel nacional. Como jurisdicción provincial, acá hay 900.000 alumnos, tenemos el 70% de escuelas de gestión estatal, tenemos el 50% de pobres, de niños menores de 18, el 10% de indigencia. Entonces, volver a poner la educación en el centro del interés, en la cima de las prioridades con esto del yo voto educación, creo que también tiene que ver con que debemos volver a militarla. Cada uno desde su lugar, nosotros como familia, ustedes como docentes, como directivos, pero entendiéndonos y volviendo a ser cómplices. Comprender no es lo mismo que estar de acuerdo, ¿eh? Comprender, yo soy profesor de negociación, voy a jorobar con eso. Comprender no es lo mismo que estar de acuerdo, pero sí comprender, hacer el esfuerzo que nos lleva al pensamiento crítico, a decir, disculpen, yo no estoy de acuerdo, pero comprendí lo que vos querías, vos familia, vos docentes. Nosotros tenemos una red en Educar que se llama Red Federal de Docentes, 2.500 docentes de todo el país, de las 24 jurisdicciones, los invito a sumarse. ¿Qué hacemos? Escuchamos, porque tenemos que escuchar mucho lo que está pasando en el mundo de la docencia, en el mundo de los directivos de escuelas, en el mundo de los estudiantes también. Pero ahí necesitas al directivo, porque el directivo necesita entender que no es lo mismo con familia que sin familia. Y que está contra comprobado que cuando las familias acompañan a sus chicos en sus trayectorias académicas, no solo les va mejor en la escuela, les va mejor en la vida. Pero ese directivo que no le da lugar a la familia, que tiene la puerta cerrada, bueno, no está escuchando. ¿Saben las veces que me escriben a mí padres desesperados de situaciones de bullying? Digo, bueno, lo primero que tenés que hacer es hablar al colegio. Yo fui 40 veces, no me dan bolilla, no me escuchan, y a mi hijo que me obligan a no sé qué, y pobrecito, tiene no sé qué cuestión, y no se escucha. Entonces, bueno, empezar creo a entender que vos no enseñás en cuarto B, no enseñás en cuarto A, enseñás a María, le enseñás a Juan, le enseñás a Abril, a cada uno de los chicos que están ahí. Y empezar a repensar una educación también más centrada en los chicos. No se puede escribir con turquesa. ¿Quién dice? ¿Por qué no? Si quiere con turquesa, que quiere escribir con verde, que escriba con lo que quiere, su cuaderno no es el tuyo. Lo que pasa es que escribe en el margen, bienvenido que escribe en el margen, y su cuaderno no es tuyo. Lo que pasa es que garabatea y no me escucha, pará, garabatear ayuda a prestar más atención, permitíselo. Entonces empezar a cambiar, ¿no? Todas estas cosas es lo que desaprender, ¿no? Ese modelo tradicional es lo que nos va a permitir por lo menos generar un poquito más de interés en el aula y que el chico tenga ganas de estar en el aula, no que tenga que estar, sino que quiera estar. Pero hay que escucharlos. Hay una pregunta al fondo y hacemos la última porque ustedes vinieron a ver a los Beatles y a mí tengo que hacer Yoko Ono. El otro grupo, bueno, vamos a hacer hay la un última grupo que se pregunta queda ahí. afuera. Sí, última pregunta. Bueno, me parece importante lo que estábamos hablando que tiene que ver con una mirada del docente. Yo soy docente a nivel secundario
y desestructuro completamente el aula. Me gusta trabajar con las habilidades emocionales porque creo que hay que hacer una lectura general del aula. Tenemos chicos con distintas miradas, con distintos intereses. Entonces, en los primeros tiempos, hasta cuando tomamos un aula, es mirar el panorama general. Entonces, tenemos chicos que aprenden mucho, también, es decir, se levantan del aula. A mí no me molesta el uso de celulares. Sí me parece que comparto con esto, suelo hacer camino al aula, no hay forma que pueda estar sentada en un banco, pero simplemente tiene que ver con un ida y vuelta, con preguntar, y se trabaja mucho, creo que es importante, como mencionaban también, desde la motivación. Si no hay motivación para aprender, no hay entusiasmo, no captes atención para uno, digamos, poder trabajar. Entonces habrá que ver y constantemente esto mismo, como docente, ubicarnos en el lugar de, bueno, ¿cómo motivo yo el aula? Hacemos un juego cortito, noto que empiezan a estar medio espacio, entonces chicos, hacemos una cosa. Vamos a hacer 5 minutos, hacemos tutti frutti. La realidad es que no existe la clase perfecta, porque no tenés idea, ¿no?, de qué alumnos tenés. Pero bueno, yo lo que admiro, realmente lo que admiro de Claudia es esa pasión que le pone, ¿no? Y esto de mirar y documentar, hacer un relevamiento, ¿no? No es lo mismo tercero A que tercero B. Así que bueno, buenísimo lo que estás haciendo, lo re festejamos. Y no sé si tenemos... Espera, antes de lo último, perdón. Siempre pensar y somos apasionados. Cuando miramos al otro tenemos 3 clases de empatía. Una es la empatía cognitiva, donde tratamos de darnos cuenta poniéndonos en el lugar del otro. Otra es la empatía sentimental, donde no solamente nos ponemos en el lugar del otro, sino tratamos de sentir lo que siente el la sentimentalidad. Si no, después los echan y me cosen fondo. La última es la empatía, es la necesidad. Darnos cuenta qué necesitan los estudiantes de nosotros. O qué necesita aquel que estamos caminando y está en el suelo con una frazada muerta de la ciudad de Buenos Aires. 3 empatías. Eso es lo difícil. Pasión, coraje, animarnos a desobedecer, empatía, mirar al que tenemos de otro lado. Nos vamos por un montón de ideas buenísimas. Seguramente seguiremos trabajando. Muchos llegan a hacer un capítulo, pero no todos llegan a hacer historia. Ojalá ustedes lleguen a hacer historia y puedan empezar a cambiar la realidad de muchísimos chicos que los necesitan ustedes. Lo están haciendo.